Buenos días a todos. Bueno, como decía, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este nuevo desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, a pesar de las inclemencias, aunque todavía no ha nevado. Hoy tenemos con nosotros, a Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, que luego nos dará una conferencia, pero en su presentación la va a hacer Leire Pajín, que es la secretaria de Estado, ya estaba con su anterior cargo también, secretaria de Organización del PSOE. Perdón por el lapsus. Cuando quieras, Leire. Si quieres, pues te lo leeré. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer al Foro de la Nueva Sociedad su invitación y especialmente a mi compañera y amiga Consuelo, que me llamó para que hiciera esta presentación y que debo reconocer que me hizo mucha ilusión. Es verdad que esta semana me siento muy afortunada porque en esta misma sala he tenido la oportunidad de presentar a dos compañeros y amigos de los que he aprendido mucho. Si el lunes lo hacía con un compañero al que Consuelo y yo admiramos desde hace muchos años, el presidente de Extremadura, hoy tengo el enorme privilegio y honor de presentar a la compañera y amiga secretaria de Estado de Políticas Migratorias. Consuelo y yo nos conocemos hace ya muchos años. Hemos tenido la suerte de compartir un proyecto político que hoy forma parte del Gobierno y que empieza de forma muy clara a ver sus frutos en una serie de políticas que nos correspondió colocar en la agenda política a ella y a mí cuando estábamos en la oposición. Y seguramente a Consuelo Rumí le ha tocado la responsabilidad de abordar uno de los retos más complejos, pero al mismo tiempo más apasionantes que tenemos en el escenario político del siglo XXI, los flujos migratorios y la integración social de los inmigrantes en las sociedades de hoy. Los que la conocemos bien sabemos que va a estar, como lo ha demostrado ya en estos años, más que a la altura, a pesar de la complejidad de lo que se trae entre manos. Por eso pensamos que el presidente del Gobierno acertó especialmente cuando en su primer gobierno le encargó la difícil tarea de gestionar la política de inmigración en nuestro país. Una tarea que por entonces implicaba, sobre todo, responder con sentido de Estado a una realidad objetiva que a nadie se le escapaba en nuestro país. Hasta el año 2005, cientos de miles de extranjeros trabajaban en España de manera irregular. El desgobierno del Partido Popular en esta materia no permitía mirar hacia otro lado por más tiempo. Y nos pusimos manos a la obra, gestionando un proceso de normalización que dejó atrás tasas intolerables de ocupación irregular de los extranjeros en la economía sumergida de nuestro país. Una situación de vulnerabilidad añadida que restringía sus derechos y también sus obligaciones con la sociedad española que desde hacía ya tiempo les acogía. Un proceso de normalización que se llevó a cabo desde el rigor, vinculándolo al mercado laboral como el marco natural y más eficaz de integración real de los inmigrantes. Mientras algunos predicaban mensajes irresponsables sobre la inmigración, el Gobierno pedía contrato de trabajo y documentación, al mismo tiempo que movilizaba recursos públicos por primera vez en la historia con el objetivo de facilitar la socialización de la población migrante en nuestro país. En definitiva, asumimos desde el inicio nuestra acción de Gobierno al reto de gestionar los cambios que representa la inmigración hoy, que es ya, sin lugar a dudas, el segundo fenómeno social más importante para la sociedad española y para nuestra cultura, desde la incorporación de las mujeres al mercado laboral. La actual crisis financiera e internacional ha puesto de manifiesto la verdadera interdependencia de los fenómenos económicos y sociales que nos rodean hoy y cuya magnitud jamás habíamos imaginado antes. Esta crisis ha destapado los desmanes del propio sistema,
Un sistema que ha permitido la codicia sin límites a costa del bienestar de la mayoría, generando una crisis de confianza con consecuencias bastante dramáticas para las economías de todo el mundo y, por tanto, para el empleo y el bienestar de los ciudadanos de todo el planeta, especialmente de los más vulnerables, entre los que, desde luego, se encuentran muchos inmigrantes. Nos ha demostrado una vez más que necesitamos políticas que, además de abordar lo inmediato, se ocupen sin dilación de lo que es determinante para nuestro futuro. Y las políticas migratorias, sin lugar a dudas, tienen que dar respuesta a los dos casos. Tenemos, por tanto, la responsabilidad de salir de esta crisis cuanto antes, y esa es, sin lugar a dudas, la prioridad del Gobierno. Pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo pensando en construir un orden internacional más justo y más eficaz, en el que el progreso de unos pocos no impida el derecho a desarrollarse del resto. Un desarrollo económico sostenible que garantice el futuro de todas las generaciones a través de la lucha decidida contra el cambio climático y la erradicación de la crisis más endémica del mundo, la lucha contra la pobreza, que siempre ha estado y está en el caldo de cultivo y en el origen de los flujos migratorios forzados. ¿Cuántas veces hemos hablado, Consuelo y yo, de aquel lado de la orilla y de este lado de la orilla? ¿Cuántas iniciativas pusimos en marcha de forma conjunta la pasada legislatura para intentar convertir a los inmigrantes en un agente de desarrollo de sus propios países? ¿Cuántas veces hablamos del acceso al crédito, que estos días está de moda, y de la necesidad de que los ciudadanos de aquellos países tuvieran también acceso a un crédito que les permitiera desarrollar su trabajo? ¿Cuántos acuerdos con la patronal de la banca, que también fue un aliado en estas políticas? Otra de las lecciones a aprender de los tiempos que corren es que en un mundo globalizado como el nuestro, las únicas respuestas eficaces son aquellas que son coordinadas y concertadas y que responden a la cooperación de políticas que permiten gestionar un espacio público común, compartido y de convivencia que ya no conoce fronteras. Los fenómenos económicos traspasan las fronteras de la velocidad de la DSL y los fenómenos sociales, a pesar de las limitaciones y de la diversidad geográfica también. Por eso, acertamos, Consuelo, al poner las prioridades desde la agenda política europea, ya en el 2005, la necesidad de acordar una política migratoria común que garantizara mejor tanto una vinculación de las migraciones con el mercado de trabajo como una lucha prioritaria contra la inmigración ilegal. Hemos seguido en la senda de la política común europea porque siempre hemos creído que era el único camino verdaderamente eficaz. En un momento en el que la peor consecuencia de esta crisis en toda Europa es el desempleo, debemos ser muy conscientes de la realidad e impedir los abusos que se producen en algunas zonas sombrías de nuestro propio sistema, dando lugar a posibles situaciones de explotación intolerable que debemos seguir combatiendo. Una vez más, el desafío parece tan inmenso como apasionante, pero no tengan ninguna duda. La voluntad política de mujeres como Consuelo Rumí es inequívoca. Desde su militancia en el sindicalismo y en el socialismo, pasando por sus responsabilidades de gobierno, Consuelo Rumí siempre ha tenido una clara vocación de servicio a la ciudadanía que demuestra siempre en sus reflexiones y en sus propuestas. Muchas de las políticas que a ella y a mí nos correspondieron colocar en la agenda durante la oposición, como la ley de la dependencia, la oficialidad de la lengua de signos, la prioridad en la lucha contra la pobreza y tantas políticas, hoy son una realidad. Y eso demuestra que este Gobierno cumple con la palabra dada y, sobre todo, tiene coraje político y da la cara especialmente en los momentos difíciles. Consuelo ha demostrado durante mucho tiempo ese coraje y, sobre todo, ese rigor en la gestión no solo de los ciudadanos que vienen a nuestro país, sino de los ciudadanos de nuestro país que viven en otros países, de esos a los que se ha ocupado, a los que ha dado respuestas y a los que ha cuidado especialmente. Por eso, una vez más, estoy segura de que esta mañana volveremos a aprender, porque si hay alguien que hace pedagogía política, esa es Consuelo Rumí. Muchas gracias.
Buenos días. Querida Leire, muchísimas gracias por tu deferencia en presentarme hoy aquí, en esta tribuna, y también por tus palabras. Mi agradecimiento va dirigido a la secretaria de organización de mi partido, pero también a mi amiga desde hace ya bastantes años, como ella ha dicho. Y en los dos capítulos, como dirigente político de primera línea y como amiga, sabes que me vas a tener siempre a tu lado. Buenos días otra vez, queridos amigos y amigas. Gracias también por su presencia hoy aquí, en esta mañana del mes de febrero, con unos augurios que todos nos han hecho madrugar más de lo habitual. En esta mañana, como digo, que tengo la oportunidad en esta tribuna que me ofrece Nueva Economía Forum, a quien también agradezco esta invitación, para trasladarle algunas reflexiones y propuestas que forman parte de la acción de gobierno del presidente Zapatero. Y en este caso, en un ámbito, el de la política de inmigración, que venimos desplegando desde hace ya más de 4 años, casi 5 años. Miren, como punto de partida realizaré una síntesis del actual momento migratorio en España y también de los principios y criterios que estamos desarrollando desde la responsabilidad pública para su buena gobernanza, para encauzar de la manera más certera un fenómeno tan pujante, versátil y global como son los flujos de personas que se desplazan por distintas zonas del planeta. Después me detendré en la parte central de esta conferencia. Hoy me voy a dedicar a resumirle las razones y los objetivos del proyecto de reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, más conocida como la Ley de Extranjería. Me gustaría, como resumen, darles cuenta de la identidad política de esta importante reforma que en breve va a hacer su recorrido parlamentario y cuya elaboración me ha correspondido coordinar como secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Bien, al finalizar la pasada legislatura, en cierta manera concluimos una etapa que califico de constituyente desde la perspectiva de la construcción de una política de inmigración de la que nuestro país carecía. En estos 4 años pasamos de una política de extranjería a una política de inmigración. De una política sin prácticamente más ambición, instrumentos ni objetivos que la mera documentación de los extranjeros, a una política integral, equilibrada y efectiva, fundada en la necesidad de ajustar las llegadas de inmigrantes a la capacidad de acogida de nuestro país. De la falta de comprensión en torno al alcance real de este fenómeno a un proyecto solvente y responsable de Gobierno que asume la inmigración como un hecho de carácter estructural y quiere gestionarla además desde instrumentos públicos que determinen los accesos a nuestro país con el patrón de la legalidad y, sobre todo, que garanticen que dicha incorporación se efectúa en términos de normalidad, preservando la convivencia, la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales de las personas. Hoy, nadie puede dudar que la razón esencial que explica el crecimiento migratorio en España se encuentra en el ensanchamiento histórico experimentado por nuestro mercado laboral y en las oportunidades que dicha expansión generó entre la población extranjera. Por supuesto, añado siempre, aunque creo que ya está bien claro, ante la falta de efectivos suficientes para cubrir en nuestro país determinadas ocupaciones. El Gobierno emprendió una tarea de lucha contra los flujos clandestinos, hasta ese momento el cauce dominante para llegar a España. Y lo hizo tejiendo una red de cooperación que ya es estratégica con los países de origen y de tránsito, y persiguiendo la economía sumergida, nicho siempre que llama más a la inmigración irregular. Trabajar al margen de la legalidad laboral no solo deja indefensos en sus derechos a los ciudadanos extranjeros, por supuesto, sino que representa además un gigantesco fraude a la sociedad, que se ve privada de los correspondientes ingresos en forma de impuestos y en cotizaciones de esos trabajadores. El balance en este terreno dispone de un impacto muy importante.
Se han reducido de manera cada vez más pronunciada las llegadas irregulares. Se repatria más que nunca a países donde nunca se había hecho. Se han multiplicado las actuaciones de la Administración en la persecución del fraude en las contrataciones y también se ha protagonizado un reconocido liderazgo en el ámbito multilateral, fundamentalmente en el espacio de la Unión Europea, que hoy por hoy, en un escenario de globalización, es ya una condición imprescindible para abordar la ordenación de los flujos migratorios. El proyecto del Gobierno ha tenido su vértice en la determinación de la capacidad de acogida de acuerdo a las necesidades de nuestro mercado laboral, en las demandas de los empleadores cuando no existen en España candidatos disponibles. Y, desde luego, se ha desarrollado este proyecto coincidiendo con un ciclo de crecimiento económico y de fuerte expansión del empleo. En estos años se han ordenado los flujos. Hoy existen canales estables a disposición de los empleadores e inmigrantes para acceder a nuestro mercado de trabajo y, como corolario, los ingresos legales en el país han desbordado con claridad a los clandestinos. Esta pieza, esencial en el cuadro, en un cuadro ciertamente complejo como es el migratorio, se ha consolidado durante estos años y, además, bajo el signo de la concertación social, desde el diálogo constante e intenso con los agentes sociales que han participado en la arquitectura y en el desarrollo de lo que ha venido a conocerse como la laboralización de la política migratoria. Un compromiso de empresarios y de sindicatos con el que he contado siempre a lo largo de estos años y que, como responsable del Gobierno, quiero hoy poner en valor desde esta tribuna. Y la pasada legislatura también se ha incorporado una política pública de integración. Una política pública de integración potente y con medios, a la altura de un país que dispone ya de más de 4 millones de residentes de otros países. Me van a permitir que además haga una pequeña aclaración que me gusta cuando doy esta cifra. Estamos actualmente en 4.400.000 residentes con tarjeta en España. La mitad de ellos extracomunitarios. Por tanto, estamos hablando de sobre 2.200.000 personas que no tienen el régimen general, que son personas a las que, por cierto, es a la que va dirigida la reforma y la ley de extranjería que estamos abordando. Pero continúo con la integración. La integración de los inmigrantes representa uno de los grandes desafíos para la sociedad española en los próximos años. Y aunque a veces el trabajo llevado a cabo no cuente con la visibilidad que yo creo que merece, de lo que sí está claro es que se han sentado ya las bases para una respuesta estratégica a este reto. Una respuesta que pasa por la definición de un modelo de integración para nuestro país anclado en los principios de ciudadanía, igualdad de oportunidades y la interculturalidad. Y que se está desarrollando ya en un plan estratégico que da coherencia al conjunto de actuaciones públicas y privadas que intervienen en este ámbito. Y respuesta pública que además no representa una política de escaparate, sino que cuenta con recursos para desarrollarse efectivamente. En la pasada legislatura, el Gobierno ha invertido más de 1.000 millones de euros dedicados a promover la integración. De ellos, más de 700 directamente transferidos a otras administraciones. Administraciones que, por cierto, antes de esta iniciativa, antes del año 2004, no contaban con apenas apoyo de la Administración General del Estado para realizar tareas de integración. Contamos, por tanto, con un modelo de integración. España tiene ya un modelo de integración, un modelo intercultural. Perdón. Se han multiplicado los medios y desplegamos esta tarea desde la responsabilidad compartida, a partir de la cooperación con los gobiernos autonómicos y municipales, la cooperación con las organizaciones de inmigrantes y de apoyo, que realizan un trabajo muy importante. Todo ello, elementos indisociables para el desarrollo de la política de inmigración que el Gobierno quiere llevar adelante. Queridos amigos y amigas, si nos distanciamos de los avatares diarios, más allá de las lecturas simplistas
y del recurso a la confrontación, coincidiremos en que hoy España cuenta ya con una política de Estado en inmigración moderna, adecuada a nuestra condición de receptor de flujo, que garantiza un tratamiento eficaz y equilibrado de un fenómeno con tantos impactos en los distintos órdenes de nuestra vida. Es cierto que un ámbito tan complejo como el de la inmigración siempre quedarán en este ámbito tareas pendientes y cuestiones a resolver. Pero también es cierto que lo importante es que el camino emprendido es el adecuado. Y esta política, quisiera añadir, además, se encuentra en sintonía con los esfuerzos que se vienen desplegando en Europa por avanzar hacia esa política común europea. Todavía no es una realidad, es verdad, pero su última expresión, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, contribuye a asentar las bases para una respuesta concertada de los 27 al reto de la inmigración. No crean que este ha sido un balance para reclamar méritos y aún menos para la autocomplacencia. No es esa mi intención. Con más modestia, he considerado que tenía algún interés trasladarles mi parecer acerca del perfil de nuestro actual escenario migratorio y hacerlo desde el punto de vista de la política pública, antes de adentrarme en una reforma legislativa necesaria e importante que se produce tras 4 años de cambios sustanciales en la orientación de las políticas migratorias. Pero así, en este orden, se produce la reforma, el cambio, una política de inmigración precisamente cuando hemos tenido durante un tiempo que poner las bases para tener esa política que antes no existía. El cambio ha sido antes, no ahora. Por tanto, y en buena lógica, esta reforma responde a esa nueva visión, a ese diagnóstico y a ese proyecto que de manera breve les he dibujado desde el comienzo de mi intervención. De una ley de extranjería a una ley de inmigración. Esa es la vocación política de una reforma que parte de la obligación para dar respuesta a las sentencias del Alto Tribunal, declarando inconstitucionales determinados artículos de la reforma del año 2001 que restringía derechos a los extranjeros, y también de una reforma que tiene que transponer obligatoriamente a nuestra legislación hasta 6 directivas europeas. Sin embargo, la decisión del Gobierno ha sido no limitarse a cumplir esta obligación de reformar la ley. Ha querido ampliar su alcance a otros ámbitos que habrán de dar soporte a la política migratoria que España va a necesitar durante los próximos años. Y hemos hecho en el anteproyecto que vio la luz en el Consejo de Ministros el día 19 de diciembre, se han modificado más de medio centenar de artículos. Entendimos, por tanto, que estábamos ante la oportunidad de mejorar la ley, de ampliar su campo de acción, de modernizar nuestra legislación migratoria y, sinceramente, estoy convencida, además, que con ello damos cumplida respuesta a una ambición que entiendo era prescindible tras el desarrollo migratorio de los últimos años. Ahora, y antes de hablar brevemente de esa reforma, me gustaría responder a 2 equívocos que he visto deslizarse en el debate público antes incluso de que se conocieran los contenidos de la reforma. El primero consiste en presentar esta reforma condicionada por la tan mal conocida Directiva del Retorno, de tal modo que pareciera que estábamos ante un simple endurecimiento provocado por la legislación europea. Nada más alejado de la realidad, porque la transposición de esta directiva no ha provocado ni un mínimo retroceso ni el menor endurecimiento para los derechos de las personas en nuestra legislación. No es una ley más dura, es una ley más segura. El segundo equívoco se establece vinculando la actual reforma a la situación de crisis económica nacional e internacional. Es más que evidente que con este alambicado y falso razonamiento se sugiere que el Gobierno utiliza la ley para frenar la llegada de inmigrantes a nuestro país, como una suerte de puerta que cierra con rango de ley orgánica la inmigración legal. Nuevamente, la realidad, la verdad,
desmiente con rotundidad esta especulación, porque lo que se hace con la reforma es precisamente lo contrario de lo que se intenta sugerir. Se introduce en la propia ley el sistema de inmigración legal y ordenada, haciendo más difícil su liquidación si es que así alguien lo pretendiese en el futuro. Por tanto, el diseño del sistema español de canalización de flujos migratorios ha tenido y tiene como pieza angular que los accesos de los inmigrantes desde el exterior se llevarán a cabo en ausencia de candidatos en el mercado interior para las distintas ocupaciones. En coherencia, durante estos años se han diseñado y puesto en marcha aquellos instrumentos de gestión que detectan las demandas de los empleadores y la imposibilidad de ser cubiertas por el mercado nacional. El Gobierno no contrata, el Gobierno no establece cuotas, sino que cuantifica las necesidades que provienen del mercado a partir de las informaciones en forma de demanda que los empleadores nos transmiten y permite, por tanto, la contratación en aquellos sectores para los que no hay trabajadores en España, ni españoles ni extranjeros con autorización para trabajar. Es por ello falaz ligar el sustancial descenso en la contratación en origen que se ha producido en los últimos meses a un imaginario fracaso o cambio de la política de inmigración. Muy al contrario, el mismo sistema que sirvió para que pudieran venir legalmente a trabajar cientos de miles de extranjeros y con un contrato, y que lo hizo posible en un ciclo de expansión del empleo, hoy está demostrando su capacidad, su viabilidad para, en una época bien diferente de contracción del empleo, también nos diga dónde necesitamos y en qué ocupaciones necesitamos y, por tanto, autorizamos contrataciones en el extranjero. En suma, los instrumentos de gestión de la llamada inmigración legal están respondiendo efectivamente a sus cometidos. Ustedes han sido muy amables al venir a escucharme a este foro y, bueno, yo creo que no merecen que haga un prolijo, con prolijo detalle todo lo que significa esta reforma a la que he aludido, pero que, por cierto, está ahora mismo en consulta de los órganos preceptivos. Pero sí creo que tendrá algún interés para ustedes que les informe de los objetivos centrales y de los grandes cambios que conforman esta reforma legislativa, para después trasladarle algunas reflexiones en torno al alcance en el escenario político de nuestro país. Con este propósito voy a resumir en 5 los grandes objetivos de la reforma de la Ley de Extranjería. El primero tiene que ver con la garantía de los derechos fundamentales de la persona, independientemente de su situación administrativa. Es un ámbito que siempre ha preocupado al Gobierno, porque las dificultades a las que nos enfrentamos para abordar las nuevas realidades no se pueden saldar a costa de una merma en los derechos de las personas, como bien ha dejado claro las distintas sentencias del Tribunal Constitucional. El Gobierno no solo asume, sino que comparte plenamente estas sentencias, porque consideramos que en un Estado de Derecho, como es el nuestro, los derechos fundamentales acompañan a todas las personas. Nuestro objetivo, por tanto, con la reforma actual es la de conceder plena seguridad jurídica a la legislación sobre extranjería, amparando el ejercicio de los derechos y también sentar las bases para la imprescindible estabilidad normativa en este campo. Por tanto, seguridad jurídica y estabilidad normativa, 2 elementos esenciales presentes en los objetivos que hemos trazado en la reforma de esta ley y objetivo número 1. El objetivo número 2 es el de establecer un sistema de acceso progresivo a otros derechos, esta vez no ya fundamentales, basado en el refuerzo del estatus jurídico a medida que aumenta el periodo de residencia en nuestro país. De este modo, los residentes gozan de un elenco de derechos básicos, derechos laborales, educativos, se adquieren más con la renovación de la residencia, por ejemplo, el del reagrupamiento familiar, y finalmente se culmina con la adquisición de la residencia de larga duración. A partir de ahí, derechos a reagrupar a los ascendientes, ayudas para la vivienda o participación política. Es, por tanto, un sistema escalonado que deja intacto el ejercicio de los derechos fundamentales
y responde a una visión avanzada y razonable del ejercicio de otros que no son fundamentales y que se consolidan con el tiempo de permanencia en nuestro país. Tercer objetivo, consolidar el sistema de contratación en origen, de modo que ahora, con rango de ley orgánica, la capacidad de acogida se determine de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral. La reforma, en suma, responde a la concepción del Gobierno en torno a una gestión ordenada de la inmigración en el marco de la legalidad. Se recogen distintas dimensiones que estrictamente no hubiera sido necesario recogerlas en una ley orgánica, pero entendemos que su inclusión refuerza una concepción laboral en la canalización de los flujos migratorios y por eso aparece la concreción de los instrumentos de gestión de la inmigración, el diálogo con los agentes sociales. Se autoriza a trabajar también a los reagrupados en edad laboral, por poner algunos ejemplos. El cuarto objetivo. Significa con claridad esta reforma una inequívoca apuesta por la integración de los inmigrantes. También algo muy novedoso. Y me gustaría hacer énfasis porque al reforzar en ley orgánica también algunas dimensiones, por ejemplo, las medidas para el aprendizaje de las lenguas, las acciones formativas para el aprendizaje de los valores constitucionales, la dotación de un fondo de cooperación con comunidades y ayuntamientos, los planes estratégicos, con todo ello, en una ley orgánica estamos blindando, y si se me permite la expresión, constitucionalizamos la política de integración. Política que, como ya he dicho, para el Gobierno adquiere una importancia esencial para asegurar un marco de convivencia y de respeto en el horizonte de la sociedad española. Y quinto objetivo, aumentar la capacidad del Estado en la lucha contra la inmigración irregular, sin menoscabo de ninguno de los derechos que asisten a las personas con independencia de su estatus jurídico o administrativo. Reforzar la eficacia de la lucha contra los flujos clandestinos es una responsabilidad de primer orden de cualquier Gobierno, porque en este terreno no existe dilema. Es posible combatir con cada vez más éxito esta lacra, y a quienes la promueven, desplegando al mismo tiempo toda la acción y toda la atención humanitaria para sus primeras víctimas, que son los propios inmigrantes. La reforma contempla incrementar en 20 días la estancia en los centros de internamiento y lo hace para facilitar las repatriaciones. Y lo hace además por un compromiso explícito en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. También aparece en la reforma la puesta en marcha de un registro que contribuya al control de las entradas y salidas de los extranjeros, fundamentalmente a través de los aeropuertos, que, como ustedes bien saben, es la vía principal de acceso irregular. Se dota de mayor eficacia a las medidas de expulsión. Se prevé nuevas medidas para evitar los matrimonios de conveniencia o el falseamiento en los datos de empadronamiento. Se propone un aumento de las sanciones económicas, adaptándolas, en fin, habían quedado desfasadas. En definitiva, un abanico de medidas que, incorporadas a la ley, nos permitirá tener mayor capacidad operativa, más eficacia en la lucha contra un tráfico ante el cual las sociedades avanzadas no podemos permanecer impasibles. Queridos amigos y amigas, hasta aquí he procurado reseñar las líneas básicas de la política de inmigración que viene desarrollando el Gobierno desde el año 2004 y, además, en coherencia con esas políticas de inmigración, los elementos que conforman la actual reforma de la legislación migratoria. Pero, como le anunciaba al principio, me gustaría también, para terminar, trasladarle algunas reflexiones que tienen que ver con la identidad política de la reforma y con el alcance de su debate en el actual momento que estamos viviendo en nuestro país. Comienzo por manifestarles que se trata de la primera reforma de extranjería en España, en lo que va de década, que quiere contribuir al desarrollo de una política de inmigración ordenada y que carece de vocación ejemplarizante. Es una reforma que no tiene ningún guiño electoralista, que no irrumpe en nuestra vida pública intentando polarizar el debate político y social y fracturando innecesariamente la percepción de la ciudadanía entre los partidarios de un mayor control y los de una mayor liberalización migratoria. Estas visiones unilaterales ya no sirven.
no son viables, son modelos caducos, incapaces de aportar nada a la construcción de estrategias públicas inteligentes y de calidad. ¿Y qué es por lo que apostamos? Apostamos por el orden, por la legalidad, es decir, por el necesario control y por la convivencia. En definitiva, políticas equilibradas que incorporan derechos y obligaciones, que recogen el objetivo de avanzar en la canalización de los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral y que apuestan por potenciar un modelo de convivencia en la diversidad, que tiene sus límites. Sí, sus límites son el respeto a las reglas y valores que conforman nuestro Estado de Derecho. Esa es la voluntad política con la que hemos abordado la reforma de la Ley Orgánica. No podría sostenerse, en mi opinión, con un mínimo de rigor, que esta sea una reforma que venga a endurecer la ley. Porque la legítima y hasta necesaria modulación de derechos que no son fundamentales se ha visto acompañada al amparo de los que sí lo son y además de una visible ampliación en el ejercicio de otros derechos y nuevas oportunidades para los ciudadanos que residen en nuestro país, ciudadanos extranjeros que residen en nuestro país. Al mismo tiempo, es evidente que la reforma lleva el sello de un muy visible compromiso con la legalidad y en contra de la irregularidad. No existen, por tanto, razones para plantear una polarización política y social a propósito de una reforma legislativa que, tengo la seguridad, conecta con la mayoría de las posiciones reflejadas por nuestro espectro social. Una mayoría de ciudadanos españoles y residentes extranjeros que quieren derechos y obligaciones, orden y legalidad, persecución del fraude y de la irregularidad. También integración y respeto a las normas básicas para la convivencia. Y esa es precisamente la línea medular que recoge la reforma migratoria que hoy, de forma breve, le he presentado. Una reforma que yo califico siempre equilibrada. Una reforma sostenible, integral e integradora. Una reforma que el Gobierno ofrece al conjunto de las fuerzas políticas y a los distintos sectores sociales. La ofrecemos como una oportunidad para el acuerdo. Estamos convencidos que en torno a un ámbito como el de la inmigración se debe de hacer un esfuerzo para llegar al consenso, al acuerdo y, en definitiva, estamos convencidos que la inmigración merece del entendimiento de todos. Ese es el trabajo que tenemos por delante y espero que todos con los que tenemos que trabajar también lo entiendan así y sea posible. Es el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu intervención. La verdad es que hay un montón de preguntas. La gente, además de levantarse temprano, a pesar del frío, han preguntado bastante, con lo cual la gente que tenemos aquí les agradezco mucho y espero que podamos hacer todas las preguntas que tengo delante. Pero para empezar y para concretar el desarrollo de esta ley, secretaria, ¿cuál es el...? Pásale un bolígrafo. Perdón, Sí, que no tengo bolígrafo. Claro. Ya lo tiene. Ya lo tienes. No, que le quería preguntar cuál va a ser el plazo, el timing de la ley. ¿Cuándo piensan que puede llegar al Congreso? ¿Cuándo piensan que puede ser una realidad esta ley? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que como me ha alargado mucho la intervención, voy a ser breve en la respuesta. Me parece muy bien. Compenso. Así preguntamos más. Bueno, ahora mismo está en consulta de órganos consultivos y consultas preceptivas. Ya se ha emitido el informe del Consejo Económico y Social. Por cierto, un informe en general que valora positivamente esta reforma, entre otras cosas porque es la primera vez que se envía al Consejo Económico y Social. También el Foro para la Integración de los Inmigrantes ha elaborado, está elaborando, pero ha hecho ya el Pleno para dar su informe. La Comisión Laboral Tripartita, donde están los agentes sociales. Y la semana que viene terminaremos con Consejo de Política Superior de Política de Inmigración, con la conferencia sectorial. Estamos a la espera del informe del Consejo del Poder Judicial y, a partir de ahí, Consejo de Estado. Estamos hablando, por tanto, de una fecha entre mes y medio. A partir de ahí entra en el Congreso de los Diputados. Tiene que ir también, evidentemente, al Consejo de Ministros antes de enviarlo. Una vez que están todos los informes que culminan con el del Consejo de Estado,
va de nuevo a Consejo de Ministros y a partir de ahí entrará en el debate parlamentario. ¿Qué tiempo espera que en el debate parlamentario pueda...? Bueno, pues esto ya depende de los tiempos de la mesa, del plazo de enmiendas que se otorgue. A ver, a mí me gustaría, y yo creo que esa es la intención del Gobierno, que cuando acabe este periodo de sesiones esté aprobada la ley. Porque esta ley es más necesaria que nunca en este momento tan especial que vivimos. Me están diciendo que es imposible. No digo que es más necesaria que nunca, bueno, digo. Yo creo que hay que trabajar siempre con un horizonte. Hay que trabajar siempre con un horizonte de expectativas. Luego, si no se cumplen, es una ley muy compleja. Todos sabemos los trámites que tienen que llevar y luego en el Parlamento lo importante es que salga con el mayor consenso, ¿no?, de las fuerzas políticas. Pero bueno, vamos a trabajar para que en el periodo de sesiones se culmine. ¿Y en este año qué previsión pueden hacer con la situación económica que tenemos de entrada de extranjeros a España? ¿Cuántos extranjeros pueden venir este año a España? Contratados en origen. Sí. Bueno, las previsiones las refleja tanto el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura como el propio contingente. El contingente ha sufrido una reducción de más del 90% en las categorías de ocupaciones y en el catálogo que ha entrado. Sabe que el catálogo se revisa trimestralmente. En el catálogo de este trimestre también ha habido una reducción muy importante. En el catálogo no se reflejan cantidades, solamente las ocupaciones que van a ser autorizadas. Y básicamente han quedado reducidas al ámbito de la salud, médicos, distintas especialidades, enfermería, fisioterapeutas, en comunidades como Madrid y Murcia, son prácticamente las peticiones que se han hecho. Y luego en el sector de las comunicaciones también. Por tanto, ahí no se establece el número para las contrataciones que se autorizan a través del régimen general, pero sí que el contingente ha hecho claramente una reducción del 90%, con lo cual no llega a 2.000 personas las que se han autorizado para las contrataciones colectivas, que es lo que establece la contratación del contingente. Evidentemente, como yo he dicho en mi intervención, estos instrumentos que diseñamos, que acordamos, que construimos con los agentes sociales están funcionando, porque en épocas de expansión de empleo autorizaban muchísimas ocupaciones porque había demanda y ahora no la está autorizando. Es lógico, es normal, es de sentido común. Si los instrumentos funcionan, va a haber menos contrataciones en origen, porque la situación que se está viviendo en nuestro país, en otros también, pero en nuestro país, que es la que me corresponde gestionar, evidencia claramente que la prioridad interna del Gobierno tiene que ser la contratación interna, es decir, de los españoles y de los extranjeros con autorización para trabajar que han caído en el desempleo. Sí. El otro día el INE daba unos datos y decía que en el 2007 llegaron a nuestro país en torno a 1 millón de trabajadores extranjeros y que en el 2010 podían quedarse en menos de la mitad. De trabajadores. Sí. Yo es que, en fin, me conocen hace ya mucho tiempo que llevo todos estos temas en la oposición, en el Gobierno, y yo, desde luego, nunca especulo con las cifras. No me habrán conseguido jamás escuchar una especulación con las cifras. Y voy a seguir fiel a mi manera de ser y, desde luego, a mi manera de tratar este tema. Yo le digo lo que hay. Le digo que se ha reducido el contingente, le digo que las ocupaciones se han reducido y que, por tanto, van a venir menos personas contratadas en origen del extranjero. Y, además, le digo cuáles son las ocupaciones que hemos autorizado. No hemos autorizado, evidentemente, todas aquellas en las que existe un número muy importante de desempleados, que es una de los datos que tenemos en cuenta a la hora de autorizar. Muy bien, vamos a preguntas más concretas. Federico Echanove, de la Agencia Canaria de Noticias, nos dice: el Gobierno de Canarias sigue reclamando una reforma de la ley, que usted ya ha explicado, y concretamente la ley del menor, para que el Estado asuma el problema de los menores inmigrantes como un asunto de Estado y no una simple solidaridad entre autonomías. ¿Qué opinión le merece la postura del Gobierno de Canarias? Y en esta misma línea, Julio García también le pregunta qué le parece la solicitud del Parlamento canario de que la tutela de los menores sea una cuestión de Estado. Me parece un tema muy delicado y complejo. Yo, desde luego, no tengo claro, sino todo lo contrario, que abordar el tema del menor no creo que en la ley de extranjería sea el lugar más adecuado. Por tanto, si es en la ley del menor, no me corresponde a mí. Pero lo que sí quiero es mantener la prudencia que también mantengo siempre en este tema.
prudencia y, sobre todo, dejar muy claro que en el tema de los menores no acompañados no ha habido ningún gobierno como este que esté trabajando por la prevención, la protección y el retorno asistido. En los 3 ámbitos, cerrando acuerdos con Marruecos, con Rumanía, con Senegal, incentivando el crecimiento, el desarrollo en aquellos lugares de donde salen más menores, trabajando con los países para esa protección y esa prevención. Y un dato, en el año 2008, la llegada de menores no acompañados de Marruecos ha descendido en un 80%. Por tanto, esas tareas que nos hemos impuesto Marruecos y España conjuntamente de colaborar en la prevención y la protección están dando sus resultados. A partir de ahí, también tengo que decir, con el Gobierno de Canarias no ha habido ningún otro gobierno que haya sido no solidario, sino que haya incentivado una situación de corresponsabilidad, de cooperación, de concertación con el Gobierno canario, que es verdad que tiene un número muy importante de menores que llegan a sus costas, pero hemos colaborado. Mire, en los últimos meses, 19 millones de euros para colaborar en todo el tratamiento que ha de haber. Hemos firmado un convenio, la Administración General del Estado y el Gobierno canario, para hacer negro sobre blanco todo lo que tiene que haber, mejor dicho, blanco sobre negro, blanco sobre negro, todo lo que tiene, todo lo establecido para la colaboración en el traslado de menores a otras comunidades autónomas que están colaborando en la atención de esos menores con el Gobierno canario. Pero ahí está el Gobierno de España. A partir de ahí, todo lo demás yo creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Álvaro Escribano, de la Universidad Carlos III, le pregunta ¿para cuándo en esta nueva ley de extranjería puede facilitar la atracción de talento a las universidades y centros de investigación? ¿Puede? Facilitar la atracción de talento a las universidades y centros de investigación, porque ahora había problemas de visados y dificultades de permiso de residencia. Bueno, hay una de las directivas que se transponen de la Unión Europea es precisamente la de los investigadores. Por tanto, se facilitará, evidentemente, de acuerdo con esa directiva, la contratación de esos investigadores. Voy a intentar agrupar varias preguntas porque hay un montón y tratan varias el mismo tema. En este caso, Hugo Bustillos y Carlos Susías coinciden en preguntarle si la nueva ley de extranjería, según usted, responde a una política de Estado o es una referencia a una reacción a una crisis económica que vive España en la actualidad. Yo creo que lo he dejado claro en mi intervención, pero no me importa volver a repetirlo. La reforma de la ley de extranjería responde, por una parte, a una necesidad, es decir, estábamos obligados a reformarla por la transposición de directivas y por la sentencia del Alto Tribunal, pero también hemos aprovechado esta ocasión para trasladar toda la política de inmigración que hemos diseñado durante estos 4 años a la ley, para garantizar así, en algunos aspectos, como el de la integración o el de la vinculación esencial laboral de la política de inmigración de nuestro país, a ese texto, a un texto para que esté reflejado y, por tanto, sea de obligado cumplimiento. Luego, lo que hemos hecho es trasladar lo que hemos venido haciendo. Donde hubo el cambio fue hace 4 años y medio, casi 5. Ahí hubo un cambio en la visión, porque entonces había una política de extranjería, si es que a eso se le puede llamar política, y ahora hay una política de inmigración. Y, por tanto, lo que refleja la ley es el trabajo y el desarrollo que hemos establecido durante todos estos años, fundamentalmente en el ámbito de la política vinculada a sus aspectos laborales y que ahora se refleja en la ley. Cristina Manzanedo, de Entre Culturas, le pregunta ¿podría explicar más en detalle la justificación de ampliar el plazo máximo de detención en los centros de internamiento de extranjeros? Bueno, yo me he referido a ello primero porque está ahí. En segundo lugar, porque era un compromiso del programa electoral del Partido Socialista, ampliar los días de retención y se aumentan en 20 días, es decir, pasa de 40 a 60 días. Bueno, los días mínimos de ampliación que se establecieron después de la experiencia y de las dificultades que en algunos casos se está teniendo para repatriar. Miren, las repatriaciones ha sido uno de los elementos, utilizo la palabra de secretaria de organización, más pedagógicos que ha habido para la bajada, el descenso en llegada de personas irregulares.
junto con otros, por supuesto, la cooperación con los países de origen, si no, no sería posible. Pero las repatriaciones son un elemento disuasor pedagógico importantísimo. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, con algunos países, el tiempo entre que se identifica a la persona, viene la misión de identificación, se identifica, se hace todo el proceso para hacer una repatriación como las que hace este Gobierno, con todas las garantías, pasan más de 40 días. 20 días me parece, nos ha parecido más que un tiempo razonable, y bueno, y se ha establecido en el texto legal. Fíjense, lo que yo he querido en mi intervención es desvincularlo de la directiva de retorno, porque creo que ha habido, una mala percepción de esta directiva. Y, por supuesto, asumimos la responsabilidad que nos corresponde, porque cuando hay una mala percepción es porque no lo hemos explicado bien. Por tanto, asumimos la responsabilidad que a las partes que nos tocara hacer esa pedagogía, no lo hicimos con la directiva de retorno. Pero lo que está claro es, bueno, que la directiva de retorno establece hasta unos máximos, pero que el tiempo que ha establecido esta ley es de 20 días y que, por supuesto, estaba comprometido mucho antes de que esta directiva se aprobara. Este es el motivo, es decir, tener más tiempo para hacer efectivas las repatriaciones a algunos países donde los procesos son complejos, llevan mucho tiempo y entonces pasan los 40 días y no se ha podido culminar el hecho que es el de la repatriación. Hablando del retorno, hay varios periodistas que le preguntan desde Onda Cero, Luis Losada o Ramón Darío, le preguntan los últimos datos sobre la cifra de inmigrantes que se han apuntado al plan de retorno voluntario. Bueno, yo el último dato no lo tengo, creo que eran alrededor de 2.000 personas, ¿no? ¿Qué? No, sí que sí. No, decía que el último no lo sé, el ayer no lo tengo, pero creo que estaba alrededor de 2.000 personas. 2.000 personas. Estamos hablando del retorno voluntario. Sí. Retorno voluntario con la percepción del desempleo que corresponda. Es que tenemos otro retorno. Me gusta también explicar esto. Tenemos un programa en la Secretaría de Estado de Inmigración, un programa que viene funcionando desde hace años, un programa que ayuda a retornar a aquellas personas que han tenido dificultades antes, después, que no se encuentran no encuentran ese proyecto que vinieron a buscar a nuestro país, y entonces ese programa les ayuda abonando el viaje, con una pequeña ayuda para regresar a su país, incluso si tenemos algunos proyectos que si se acogen para gestionar allí un proyecto de vida, también le ayudamos a realizarlo. Ese proyecto no tiene nada que ver con el proyecto de retorno voluntario. La diferencia fundamental es que estas personas no tienen derecho al desempleo porque o no han trabajado o han trabajado poco y, por tanto, no tienen derecho a cobrar. Y son dos programas diferentes. Uno, que lleva funcionando muchos años y que va a seguir funcionando, y que tengo que decirles que durante el año 2008, pues evidentemente ha tenido muchas más personas que en el año anterior, que preveemos que este año también tenga bastantes personas y para eso hemos cerrado acuerdos con Cruz Roja, con la OIM, con ACEN, con organizaciones que nos van a ayudar en este programa de retorno para que estas personas vayan a sus países. Y luego está el plan de retorno voluntario, que es al que yo me he referido, que creo que las últimas cifras estaban en torno a 2.000 personas, que la singularidad que tiene es que pueden acumular las prestaciones a las que tienen derecho y retornar a su país. Muy bien, gracias. Tito Drago le pregunta qué opina del acuerdo de ayer del Parlamento Europeo de castigar penalmente a empresarios o particulares que empleen a inmigrantes irregulares. Bueno, esta es una directiva que, por cierto, ha sido incentivada por España, por el Gobierno de España. Una directiva que refleja en gran parte lo que nosotros tenemos ya en nuestras normas, lo que nosotros además estamos ejerciendo. La penalización, por supuesto, las sanciones a los empresarios que no cumplen con la normativa, las sanciones para aquellos que están utilizando, porque no contratando a personas que no tienen la autorización para trabajar, o bien que utilizan a esas personas para realizar un trabajo para el que no fueron contratados. Son sanciones administrativas, ¿vale? Y nosotros las tenemos ya, y lo que hemos hecho es incentivar que en Europa sea una directiva común.
A partir de ahí, efectivamente, hay unas sanciones penales, pero están vinculadas a otras cuestiones, claramente, que también las tenemos nosotros en nuestro Código Penal. Es decir, si hay explotación, como algunas veces se detecta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si lo que se está incentivando son actividades delictivas por parte de algún sector empresarial o de alguna empresa. Por tanto, sanciones administrativas que ya están en nuestro ordenamiento y que se están practicando, y sanciones penales para casos muy concretos, que también la mayoría de ellas están en nuestro Código Penal. Por cierto, las sanciones penales sí que la directiva deja un margen de maniobra para que se incorporen o no en las normas de los distintos países, pero las administrativas son de obligado cumplimiento. Y nos sentimos muy satisfechos de que esto haya sido también a iniciativa del Gobierno de España. Hay varias preguntas sobre los brotes xenófobos que ha habido en el Reino Unido, y lo concretamos con la que, por ejemplo, hace Israel García Juez del diario Negocio, que dice: ¿tiene miedo a que esos brotes que se han producido en el Reino Unido puedan producirse en España debido al deterioro del mercado laboral? Lo que ha sucedido en Reino Unido no es positivo. Además, la salida de la crisis que estamos viendo, de la crisis económica, nunca va a ser por la segregación, ya sea de colectivos españoles o extranjeros. Yo tengo mucha confianza en cómo hemos construido la convivencia en nuestro país y, por tanto, tengo mucha confianza en que esto no suceda y en que no lo aliente nadie. En esta línea, Francisco José Alonso, que hace una intervención muy larga, pero que la intento resumir, le recuerda las declaraciones que hizo la delegada del Gobierno de Madrid hace poco, en la que te decía que tenemos que estar preparados para que se produzca una situación de conflictividad o que pueda producirse una situación de conflictividad social. Bueno, yo vuelvo a insistir en que mi mensaje quiero que sea un mensaje de confianza, un mensaje de que creo en la sociedad española. Y como creo en la sociedad española y en cómo se ha conformado con toda la normalidad esa convivencia que llevamos ya muchos años en este país entre españoles y extranjeros, entiendo que la segregación no es la solución a la crisis y que la crisis la estamos viviendo todos, españoles y extranjeros. Y que no se nos puede olvidar que durante los años de expansión, donde eran necesarios tantos trabajadores que no había en el mercado español, contratamos extranjeros que han cotizado, que han pagado sus impuestos. Eso no se nos puede olvidar, porque no solamente no sería solidario, sino que sería completamente injusto. Y en la época de crisis es donde se demuestra la fortaleza de las sociedades, la grandeza de una sociedad. Y donde además tenemos que dar un ejemplo de que esto nos afecta a todos y, por tanto, todos tenemos que salir. No hay enemigos entre los ciudadanos. No somos los culpables, los ciudadanos, los españoles y los extranjeros. Por tanto, hagamos un esfuerzo porque esto sea así. No podemos olvidar precisamente España, que ha ido a Alemania, que ha ido a América a buscar durante tantos años lo que este país no les daba. No podemos olvidarlo. No es posible que en nuestro paleocorte eso haya desaparecido, porque me parecería, en fin, muy grave. Por tanto, mi actitud es la de esperanza, la de confianza en cómo esta sociedad, España, hemos construido la convivencia entre españoles y extranjeros y, por tanto, la solidaridad en una situación compleja como la que estamos viviendo. Es el momento de ver los buenos sentimientos que tenemos, de verdad, lo que tenemos dentro del corazón, y espero que sea todo bueno y no todo lo contrario. Por tanto, no alentemos. ¿Estaremos preparados? Pues claro que sí. Pero vamos a ver, en este país no existe otro país como España con un sistema de protección como el que tiene nuestro país. Yo lo veía ayer cuando veía en algunos medios de comunicación lo que estaba sucediendo con las personas que habían caído en el desempleo en otros países. España tiene un sistema de desempleo, pero después, cuando se acaba el desempleo, hay más protección de los gobiernos autonómicos y de los locales. Por tanto, confiemos en esa red que creo que debe de ser tan valorada por nuestra sociedad, que va a seguir colaborando, y confiemos en la solidaridad entre las personas, no solo entre las administraciones, sino entre las personas. Y les voy a decir una cosa. Yo que, por supuesto, defiendo la igualdad de oportunidades en todo y, por tanto, también en las medidas para salir de esta crisis.
para los trabajadores extranjeros, la normalidad, como siempre he dicho, la normalización, por eso el proceso se llamó también de normalización, la normalidad, todo para los extranjeros. Por tanto, todas las medidas de formación, de recolocación, tienen que ser iguales para los trabajadores extranjeros y para los españoles. Pero sí que hay algo que nos diferencia y que va en detrimento suyo. Nosotros, afortunadamente, tenemos una red también familiar. Además de la red administrativa, tenemos una red familiar. Ellos no la tienen. Por tanto, yo pero también a esa solidaridad entre las personas, entre los ciudadanos que conformamos este país. Cambiando de tema y hablando ahora del voto, que hay dos preguntas sobre esto, la concreto en una de Angélica, que dice: la aplicación de los acuerdos de reciprocidad van a permitir que los sudamericanos, concretamente peruanos y colombianos, puedan votar a las elecciones municipales. Sin embargo, se pregunta, y quiere dar un paso más allá, si podría ser posible, en el caso de los nacionalizados, que tendrían un acceso al Congreso o al Senado. A ver, es que una persona cuando se nacionaliza es español ya, por tanto tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier español. Es decir, una persona que se nacionaliza es un español o una española, pero en cualquier caso con todos los derechos y todas las obligaciones. Y efectivamente yo creo que otro de los compromisos que ya se está viendo es el de los convenios para hacer posible el voto en las próximas municipales, Colombia, Perú, y yo quiero añadir Argentina. Y bueno, creo que lo de Argentina tiene un valor importantísimo porque en España tenemos alrededor de 100.000, no llega, y españoles en Argentina tenemos el triple. Por tanto, ya estaban votando allí los españoles. Creo que este acuerdo que se va a firmar con respecto al voto con Argentina tiene también un valor muy importante de materialización de un derecho, la participación política. Miren, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. La participación política es uno de los factores con más fuerza para la integración, porque además engancha con el entorno local, que es donde vive realmente, donde vivimos. Por tanto, la relación directa con quien nos gestiona en el día a día. Me parece de una trascendencia importantísima que hayamos puesto ya en marcha los acuerdos de reciprocidad para que en las próximas elecciones puedan votar ya los colombianos, los peruanos, los argentinos, ya hasta, creo que hasta 15 países donde se está trabajando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y bueno, con los que colaboramos con muchísimo gusto. Miguel Ángel García, del Grupo BIS, le pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el Pacto Nacional por la Inmigración alcanzado en la Generalitat de Cataluña? ¿Es posible ese pacto para el conjunto del Estado? Bueno, pues el pacto, todos los pactos están bien, porque los acuerdos son buenos, porque evitan la confrontación. Con respecto a los contenidos, bueno, hay algunos temas que forman parte de la gestión de una comunidad, en los que yo no voy a entrar. Luego hay una serie de propuestas que elevan para que sean estudiados por el Gobierno de España, lo estudiaremos, le daremos la respuesta, pero en cuanto a la bondad en sí de un pacto, claro que lo pongo en valor, porque es la ausencia de conflicto. Y en inmigración, como me han oído decir, la ausencia de conflicto es ya en sí mismo un valor y algo para tener en cuenta y seguir adelante, trabajando sin esa conflictividad. Ligia Mijaila le pregunta: ¿la actual situación de crisis también afecta a las ONGs? ¿Está prevista algún tipo de ayuda para que las ONGs puedan continuar con sus actividades? Bueno, yo creo que tienen mucha ayuda. No creo que haya ningún tipo de queja por parte de las organizaciones. Y le digo porque, en fin, creo que es conocido, pero desde el año 2004 la colaboración con las organizaciones sociales, con las organizaciones de inmigrantes, en fin, se ha multiplicado no sé por qué cantidad. Pero lo que sí está claro es que hay programas con la mayoría de las organizaciones, no voy a decir con todas, porque con algunas no lo hay, evidentemente, porque no comparten la política de inmigración y no están de acuerdo, bueno, pero con la mayoría de las organizaciones, programas precisamente para gestionar líneas que favorezcan la integración y, por supuesto, ahora líneas que ayuden en la situación que estamos actualmente. Pero yo creo que este Gobierno, también como ningún otro, está trabajando con las organizaciones y bueno, creo que eso además es un valor y que yo he incentivado, por supuesto. De prensa también le preguntan: ¿es posible humanizar y mejorar las condiciones de la sala de inadmitidos de Barajas y del centro de internamiento de la Avenida de los Poblados? Bueno, todo es mejorable.
todo es mejorable. A mí me consta, de la Avenida de los Poblados, sé que lo hemos comentado ya en un par de ocasiones con el Ministerio del Interior y me consta que están en ello. En cuanto a la sala del aeropuerto, creo que, en fin, que ya no es la sala que había antes y que se ha mejorado muchísimo y que está en buenas condiciones. Beatriz Gonzalo de Europa Press le pregunta sobre un caso concreto de una camerunesa que tuvo que huir de su país por su conducción sexual y ahora España la ha inadmitido en su petición de asilo. ¿Ha podido haber algún tipo de discriminación sexual? No. Si no se le ha admitido será por otras razones. Es decir, no todas las personas que piden refugio o asilo se les concede, pero no por su condición sexual. No se puede decir eso. Y ya estamos terminando. Dos últimas preguntas. Rosemary Mendoza le pregunta sobre la próxima presidencia española de la Comisión Europea. ¿Qué líneas generales o qué planteamientos generales van a ustedes desarrollar durante esa presidencia? Pues, además de continuar con el trabajo que venimos desarrollando en la Unión Europea, que es un trabajo, yo diría que esencial y fundamental, solo una anécdota. Cuando yo empecé a ir a los consejos de ministros de Justicia e Interior, que es donde se trata la inmigración, y hablaba de que no solo se podía hablar de inmigración irregular, sino que había que hablar de una política integral que abordara la inmigración legal, que abordara la integración y que abordara también la cooperación, como ahora que trabajamos ya cooperación y inmigraciones conjuntamente. Me miraron como una extraterrestre. Me miraron diciendo, pero bueno, ¿esta señora de dónde ha salido? No sabe que aquí se habla de inmigración irregular y nada más. Bueno, hoy en ese Pacto Europeo de Inmigración y Asilo están las líneas estratégicas a las que yo me he referido. Se aborda la inmigración de forma integral. Por tanto, lo vamos a seguir haciendo, pero además de continuar con algunas directivas que tenemos pendientes, yo sí quiero decir aquí que el eje fundamental en materia de inmigración va a ser la integración. Y ya le anunció, la 4ª Conferencia Ministerial Europea de Integración se va a desarrollar durante la presidencia europea. Por tanto, ahí está ese compromiso de avanzar en esas líneas que son tan importantes en el marco europeo. María Trinidad Cabral Luna le pregunta si seguirá la nueva ley el arraigo social o será modificado. No he comentado nada, no hay absolutamente nada en el texto, por tanto, no hay modificación. Y ya la última. ¿Qué le parece la decisión de la Junta Electoral en relación con el voto de los emigrantes españoles en Galicia? Nos hemos olvidado los emigrantes españoles, que también usted es una parte de su departamento. Es verdad que yo tampoco en mi intervención he hablado de mi segundo apellido, del segundo apellido de mi responsabilidad, la emigración, pero lo he hecho por respeto, porque creo que esta tribuna debería invitarme un día para hablar de la emigración y de los españoles que residen en el exterior, de la ciudadanía española en el exterior. Quiero que se merecen una tribuna para hablar de tanto y tanto como hemos hecho y como tenemos que hacer todavía. Pero es verdad que tenemos elecciones y es verdad que el tema del voto ha salido y además yo estuve ayer en un desayuno con el presidente de la Xunta, con don Emilio Pérez Turiño, y le preguntaron también. Como estoy completamente de acuerdo con lo que él dijo, yo lo voy a repetir. Mire, ¿cómo no se va a respetar? Claro que respetamos la decisión de la Junta Electoral. Pero es una decisión que va a afectar a muchos españoles. Primero se toma a mitad del camino, casi al final del camino. Ustedes saben que la mayoría de los españoles que residen en el extranjero no tienen carnet de identidad, porque no lo tienen que tener. En segundo lugar, si lo quieren tener, tienen que venir a España a hacérselo. No todos pueden viajar a España a hacérselo. O un pasaporte. ¿Quién tiene pasaporte? ¿Quién viaja? Por tanto, estamos hablando de que muchos ciudadanos españoles no van a poder ejercer el voto. Y lo más importante para el presidente de la Xunta y también para quien le habla es el ejercicio del voto. Ese derecho, el mayor derecho como demócratas que tenemos. Entonces nos preocupa mucho, sobre todo porque es una decisión de la Junta al final del proceso, donde claro que hay que garantizar, y lo hemos exigido siempre, que quien vota es quien vota. El sujeto que vota es el que tiene que demostrar allí en destino que se está votando. Porque usted cuando vota no echa su carnet de identidad en el sobre. No lo echa ni usted, ni yo, ni doña Leire. A los ciudadanos españoles les vamos a exigir que echen su carnet de identidad o su pasaporte dentro de la papeleta del sobre del voto. Por tanto, creemos y
lo digo yo, creo que se va a impedir el mayor derecho que tenemos en democracia a muchos ciudadanos españoles. Pero bueno, ahí está la decisión y lo que creo es que tenemos que avanzar mucho más en una serie de medidas que posibiliten el voto directo. Por supuesto, el voto por correo va a seguir existiendo siempre, porque lo tenemos, es un derecho que tenemos todos, pero que posibiliten el voto directo en todo lo que significa la ciudadanía en el exterior. Y para ello trabajar, sobre todo en el ámbito parlamentario, para que se cree también de forma consensuada una circunscripción en el exterior que posibilite de esta manera que el voto en urna se pueda hacer efectivo allá donde sea posible y donde no, el voto por correo, que siempre tendrá que seguir siendo. Pero, como le digo, me ha preocupado mucho esta decisión por lo que va a afectar en el derecho que tenemos como demócratas. Pues muchísimas gracias por su intervención y para cerrar este acto tiene la palabra Juan Pedro Bernal, de Caja Navarra. Muchas gracias, José Manuel. Tengo el placer de cerrar el acto de hoy como patrocinador, conjuntamente con la Fundación 11, de este foro de la nueva sociedad, agradeciendo a doña Consuelo Rumí y a doña Leire Pajín su presentación y ponencia en el día de hoy. Desde Caja Navarra queremos agradecer a don José Luis Rodríguez y a su equipo de foro la oportunidad de reunirnos y discutir, en la acepción anglosajona del término, por supuesto, sobre temas de tan absoluta actualidad como los que acabamos de presenciar. Señoras, señores invitados, muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos verles en próximas conferencias de este foro, que, como pueden ver, tanto interés suscitan. Buenos días.